Muy bien, gracias. Vean, yo creo que en estos momentos, dadas las circunstancias, incluso trajimos el libro La desnacionalización de Pemex, cuya autoría, y creo que es la única, cuyo único prólogo ha dado Andrés Manuel López Obrador. Y este libro debió haber sido lanzado hace, si no tengo mala idea, hace 4 años. Lo que pasa es que se nos atravesaron ahí una bola de traidores, uno llamado Juanito, otro Di Constanzo, ¿no? Precisamente usando las siglas del PT, las siglas prestadas del PT, y se nos atravesó el problema de Iztapalapa, que ustedes saben es el bastión más poderoso de la capital en términos de votos, y pensábamos lanzarlo, precisamente Óscar era uno de los patrocinadores, el diputado local Óscar González, con Herón Escobar, eran los patrocinadores, incluso con Alberto Anaya, querían hacerlo en el Auditorio Nacional, y obviamente se hubiera llenado. Iba a ser un evento multitudinario. El libro fue copatrocinado por el PT, eso hay que decirlo abiertamente, y la editorial Orfila Jorale, ellos estuvieron a cargo de una edición de mucho lujo, y pues no se pudo lanzar el libro, porque se nos vinieron los tiempos encima, ¿no? Ya había pasado la reforma energética, que fue una privatización, yo diría, tangencial, ficticia. Entonces tiene su historia este libro. Todavía no lo hemos lanzado al público, fíjense lo que son las cosas. Pero también tengo que reconocer que han pasado muchas cosas. Ya vieron, pasaron cosas la semana pasada. Obviamente me refiero al fallo del IFE, ¿no? Pasaron muchas cosas, ¿no? Han pasado. El que fue el brazo derecho de Calderosa, el gallego campechano Muriño Terrazo, no es albur, así se apellida, Muriño Terrazo, pues sufrió un accidente. Ustedes saben que era el representante de Repsol en México. Se comenta por analistas serios que Calderón quería ser el director de Repsol. Ahorita estábamos comentando con mis amigos del PT, porque estaba yo releyendo el libro y dije, oye, qué bárbaro, qué cosas decía. Hoy me van a escuchar mucho más tranquilo porque son momentos que no está el horno para bollos, pero ahí está el libro que dice demasiado, créanmelo. No los estoy incitando a que lo compren, nada más les estoy diciendo que ahí está. Y en realidad hoy estamos, yo diría, en una etapa diferente, pero en el mismo camino. Es decir, no crean que ha variado mucho la política que pudiéramos decirle de entrega del petróleo mexicano, que va más allá ya del petróleo. Hoy ya podemos hablar de los energéticos de México, que es mucho más grave.